Buenas noches, comenzamos esta edición de noticias por Chilevisión y CNN Chile con la información del momento. Un bus interurbano que protagonizó un fatal accidente en la Ruta 5 Sur. Kevin Pons nos entrega los detalles. Kevin, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo te encuentras? También saludar a quienes nos están viendo en este momento y claro, les informamos sobre este lamentable accidente que deja a una persona fallecida. Este accidente que ocurre en la ruta travesía en el kilómetro 80 en dirección a Graneros, justamente porque un bus iba transitando en dirección al sur y por alcance colisiona con otro vehículo menor, una camioneta. Entonces en ese sentido lamentablemente fallece la copiloto de este vehículo, de esta camioneta, y también el conductor en este momento se mantiene en estado grave. Una situación bastante alarmante que incluso producto de esta colisión el bus termina incluso volcado a un costado. Tuvo que llegar personal de bomberos del SAMU también para prestar las distintas asistencias a las personas involucradas. Cerca de 50 pasajeros que iban en este bus completo que iba en dirección al sur en esta ruta. Y en ese sentido son cerca de 50 personas las que se ven involucradas en este accidente y tuvieron que ser trasladados a distintos centros asistenciales, tanto en Rancagua como en Graneros. Tenemos las declaraciones de bomberos quienes llegaban a este lugar para prestar las primeras asistencias. Pasemos a revisarlas. Se constata en el lugar de aproximadamente 52 pacientes heridos, en donde lamentablemente hay un fallecido y un paciente grave derivado a la Clínica Integral de Rancagua. Un bus que justamente se encontraba en dirección de Santiago a la comuna de Las Cabras y justo en la altura del kilómetro 80 de esta ruta es cuando colisiona con este vehículo. Lamentablemente diversas personas lesionadas, cerca de 5 personas que se mantienen en estado de mediana intensidad de sus lesiones y también el conductor en estado grave y por supuesto la persona lamentable, la copiloto de este vehículo fallecida. También tuvo que venir por supuesto por instrucción del Ministerio Público carabineros a este lugar, la CIA, la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes por supuesto buscan dar con la dinámica de este accidente, cómo es que se produce este fuerte choque que deja a diversas personas lesionadas y un fallecido. Pasemos a revisar esas declaraciones. Por causas que se investigan, se habría provocado un accidente de tránsito entre un bus de la empresa Tacoa que se trasladaba con pasajeros y un vehículo menor. Al momento lamentamos informar que mantenemos una persona fallecida que transitaba en el vehículo menor y al menos 5 personas lesionadas de diferente gravedad que transitaban en el bus. Kevin, ¿hay algún antecedente respecto de la utilización de cinturones de seguridad, sobre todo en el vehículo menor, que hayan provocado, por ejemplo, lesiones mayores en los ocupantes de este vehículo? Te lo pregunto porque se trata además de un accidente de alto impacto, ¿no es cierto?, dadas las condiciones en que quedaron ambos vehículos. Claro, esa es una investigación, por supuesto, este hecho se está siendo investigado por personal de la CIA, un choque bastante fuerte, incluso eran las personas también que iban sobre este bus, que iba completamente lleno de pasajeros y lamentablemente también resultan lesionados de diversa consideración, tuvieron que ser trasladados a diversos centros asistenciales en la comuna de Rancagua, también en Graneros, un hecho que por supuesto igual sigue en proceso y se busca dar con la dinámica cómo es que ocurrió este fatal accidente en horas de esta tarde. Claro, y lo otro importante también, Kevin, es si es que ha trascendido información respecto de si el bus iba en su total capacidad o si es que llevaba incluso algún tipo de pasajero de pie. Hemos visto casos donde se han registrado traslados de personas en otras condiciones, además aprovechando la época de turismo, de traslados masivos y por lo tanto que no hayan cumplido con todas las medidas de seguridad. ¿Ha trascendido algo de eso? Sí, la información que manejamos es que este bus iba completo, no se maneja información si es que iban personas de pie, sí que eran alrededor de 50 personas las que iban en este bus sin capacidad en cuanto a los asientos, estaban completamente ocupados. Claro. Y claro, en ese sentido es el conductor de este bus también y el auxiliar quienes resultan con las heridas de mayor gravedad y que en este momento también están siendo atendidos en centros asistenciales por producto, claro, de este fuerte choque que también deja a una persona fallecida lamentablemente.
Claro, y hay que aprovechar también de resaltar que aunque sea traslado en bus, hay que cumplir con el requisito de ponerse el cinturón de seguridad. Hay que exigirlo como pasajero también. Parte de la responsabilidad es esa también como pasajero al abordar un bus, pedir que estén todos los asientos habilitados con el cinturón de seguridad y usarlo, que es la segunda cosa importante también ante circunstancias como esta. Recordemos que además en esta época, como aumentan los traslados de los buses interurbanos y de vehículos también con personas que van de vacaciones, es habitual que se produzcan accidentes de este tipo, así que también vale la pena hacer la recomendación para tratar de evitar accidentes como este. Muchas gracias, Kevin, por toda la información. Buenas noches. Vamos a cambiar radicalmente de tema para contarles que el lunes se va a votar el proyecto que busca financiar la pensión garantizada universal en la Cámara de Diputados. El debate en todo caso está abierto ante las medidas que se pudieran decretar para costear la PGU, lo que pone en duda la posibilidad de poder pagar este beneficio en febrero, como había propuesto el Ejecutivo. Si la semana pasada no fue fácil, el desafío para la próxima se ve aún más complejo para la moneda, que este lunes tiene que intentar un acuerdo con los diputados para aprobar el proyecto que financia la pensión garantizada universal, iniciativa que tiene un agregado, el llamado impuesto a los superricos, ingresado por parlamentarios de oposición. Si avanza, como se ha presentado, ¿cierto?, en el caso de los superricos, por supuesto que ahí hay visos, ¿cierto?, de inconstitucionalidad que serán vistos en tiempo y en forma en las instancias superiores. Pero para nosotros lo más importante es un proyecto que es bueno para la gente, que tiene el financiamiento y tendremos que seguir conversando, pero siempre en el marco de la responsabilidad. En el Tribunal Constitucional, advierte el gobierno, podría terminar el debate si es que se aprueba el impuesto a los superricos, camino que se quiere evitar con un acuerdo que modifique el proyecto que financia la PGU. Busquemos la fórmula, sentémonos a conversar de dónde encontrar las vías de financiamiento de largo plazo, que el sistema se haga, que tenga sustento, que sea sostenible en el tiempo. Acuerdos pueden ocurrir para este día lunes, antes de la votación o durante la votación. De hecho, el ministro de Hacienda me llamó esta mañana para consultar respecto de una ronda de conversaciones que ha tenido tanto con representantes de Chile Vamos como de la oposición. Desde ambos sectores no descartan que este domingo puedan darse reuniones en búsqueda de un acuerdo. El gobierno insiste en que todo es para un pago oportuno de la pensión garantizada. Si nos demoramos más y no despachamos en enero, es probable que recién empecemos a pagar en el mes de abril o mayo y quizás los nuevos deban esperar al 2023. Busquemos los acuerdos necesarios. Los acuerdos se miran con detención desde el Senado, donde está el proyecto que crea la pensión garantizada universal, debate que partió en la Comisión de Trabajo y que para algunos de sus integrantes es imposible separar del financiamiento, a pesar que sean proyectos distintos. Queremos avanzar cuanto antes en el proyecto, pero no es prudente que el gobierno esté hablando de fechas de pago de la pensión universal garantizada si es que todavía no asegura el financiamiento. Veremos ya en el Senado, paralelamente en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Trabajo, cómo armonizar ambos proyectos, cosa de dar la total tranquilidad de que este proyecto tan importante de pensión garantizada universal va a tener financiamiento. El gobierno no descarta que presente nuevas ideas para costear la PGU en medio de los intentos por un acuerdo para su financiamiento, punto en común que también podría lograrse con nuevas propuestas de los parlamentarios en la votación del próximo lunes en la Cámara de Diputados. Y los casos de COVID-19 superaron los 4.000 contagios, la cifra más alta en poco más de 6 meses. Los jóvenes son el grupo etario que más casos acumula y para enfrentar las secuelas de la enfermedad, el Ministerio de Salud está evaluando incluirla como una patología GES. Sol, playa, familia y amigos. Parte de los chilenos está de vacaciones, pero no hay que olvidar que aún estamos en pandemia. Es más, se podría hablar incluso de un momento crítico. Este sábado se registraron 4.380 casos nuevos, la cifra más alta desde junio de 2021. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en decir que no podemos pensar a esta variante porque tiene presentación más leve, no hay que preocuparse de ella, ya que es tanta la transmisibilidad, y lo estamos viendo hoy día en el país, que puede llevar de igual forma a un colapso sanitario. Cifras que preocupan, sobre todo porque los nuevos casos de COVID-19 están afectando a un grupo etario específico. Son los jóvenes de 20 a 29 años los que concentran el 24,7% de los contagios. Probablemente porque son los que más tienen movilidad, reuniones,
Y ciertamente, como saben que se trata de una infección más leve, a lo mejor le han perdido un poco el temor. Cuando señalamos que se va a iniciar la vacunación en los inmunodeprimidos y luego los mayores de 55 años, sin quererlo también estamos diciendo que al parecer los menores de esa edad tendrían menor riesgo. Hay que contrarrestar ese tipo de mensajes con un lenguaje muy claro. La vacunación sigue siendo clave. Mientras el ministerio se prepara para dar inicio este lunes a la 4ª dosis, también trabaja en un nuevo decreto de actualización de las patologías GES, donde incluiría el COVID-19. Lo relevante es que si se consagra finalmente con un problema de salud, los chilenos que se encuentran hoy día asegurados tanto por el FONASA como por las ISAPRES van a poder tener garantizada la calidad, la atención, el acceso, la oportunidad de decir que los tratamientos se entreguen en los plazos que se definan en este reglamento y sobre todo algo muy importante que es la protección financiera. El costo de internación promedio para los pacientes COVID es de 6,3 millones de pesos sin considerar coberturas establecidas ni rehabilitación. La canasta que evalúan desde el MinSal incluye 500 prestaciones desde diagnóstico hasta terapia de larga duración. Existe el COVID prolongado, que son los síntomas y las molestias que quedan algunas personas después de haberse ya recuperado, de no tener el virus y no estar contagiando, pero que eran algunos con sintomatologías neurológicas, musculares, y eso va a requerir rehabilitación. Si el GES se enfoca a ese punto, es un gran avance. También la cobertura económica, 100% a la enfermedad. Hay personas que se han endeudado en base al COVID, ya sea tanto en lo público como en lo privado, por la enfermedad, por la rehabilitación, etcétera, y creo que eso sí tenemos que hacernos cargo como país. La determinación final pasará por el Consejo Consultivo GES y Hacienda, pero es el próximo gobierno el que deberá dar curso a la propuesta. Estamos de vuelta para contarles que un grupo de jóvenes denunció haber sido agredido por los guardias de un local nocturno en el barrio Bellavista. Aseguran que se utilizó fuerza desmedida contra ellos e incluso armas blancas. El registro muestra a un joven que fue apuñalado, según denuncia, por los guardias en este local del barrio Bellavista. Tras el incidente, decidió alertar por Instagram lo sucedido. Ahí se dio cuenta que no era el único que había contado algo similar. Luego de que se subió todas las redes sociales, empezaron a llegar cientos de casos con las mismas situaciones, con los mismos patrones, con los mismos actuar por parte de seguridad y de la gente que trabaja en el sector. Asegura que hubo un mal actuar por parte de los guardias, que deberían hacer seguro el local para los clientes. Carlos, un segundo denunciante, advierte que se trata de una conducta recurrente. Voy al baño de este local y cuando entro observo que estaba lleno de guardias. Había entre 5 a 7 guardias y estaban reduciendo a un niño muy joven, yo creo que un adolescente casi, tal vez sus 18 años recién cumplidos. Esta persona estaba muy mal en el suelo y yo les dije, había vos que por favor no hicieran eso porque lo que estaban haciendo estaba mal, porque aparte de que no lo estaban asistiendo, le estaban golpeando. Los arranqué de ese sector y como estamos tan cerca de la mesa, estaba tan cerca del baño, no alcancé y cuando me di vuelta ya tenía un puntapié directo en mi pierna derecha, con toda la violencia posible para hacer daño y me la quebraron. Casos que se suman a otros testimonios de víctimas que han atestiguado ante la justicia la supuesta violencia desmedida por parte de los funcionarios. Pero, ¿hasta dónde llegan las facultades de un guardia de seguridad? El guardia no tiene facultad alguna para agredir a una persona. De tal forma de que aquí es un hecho que está al margen de la ley. Hay una situación de lesiones, hay una situación de utilización de arma blanca y eso es un delito. No puede portar arma blanca, o sea, eso... ¿Y algún tipo de armamento, ya sea palo? No, tampoco, o sea, puede portar, hoy día tiene que tener un bastón retráctil, esposas, que estos elementos, chaleco anticorte, tienen que estar debidamente acreditados por la Prefectura de OS10 de Carabineros. Pero las denuncias no solo se limitan a un actuar violento por parte de la seguridad del local. Una de las personas que dice haber sufrido un ataque al interior del mismo recinto también reclama por la indiferencia del personal. Martín fue apuñalado en el rostro por otro cliente y al buscar ayuda, afirma, no la encontró. Le dije algo a los guardias, no recuerdo bien cómo lo que les dije, pero me vieron la cara que tenía sangre y no se percataban, como que no tomaron importancia tampoco y como que mi amiga Valentina en ese momento se
se acercó a ellos, les dijo, ellos no hicieron nada. Me dejan botado en la calle a merced de los delincuentes, que ellos son los mismos que se estaban llamando entre ellos y tuteándose y riéndose de uno, y me asaltaron. Así de simple. ¿Me asaltaron afuera del local? En las puertas del local. Hace pocos días el OS-10 de Carabineros fiscalizó el local, tras la denuncia. Hoy permanece cerrado, pero sin letreros que especifiquen si está o no clausurado o si seguirá funcionando después de estos incidentes. Consultamos al local denunciado, pero no tuvimos respuesta. La información internacional del momento la trae Carlos Greitz con el desprendimiento de una roca en Brasil que ha provocado la muerte por lo menos hasta ahora de 6 personas, ¿no? Claro, se acaba de actualizar la información. La cadena CNN ha informado que, producto de ese accidente que ustedes están viendo allí, cae esta roca y cae sobre varias lanchas en Brasil. Esto ocurrió en Capitólio, en Minas Gerais. Ahí está la imagen. Habían 3 lanchas por lo menos en ese lugar, en el área donde cae esta gigantesca roca, en un lugar que se llama el Lago de Furnas. Es una zona principalmente turística donde hay muchísimos acantilados, pero también hay varias represas. Y ahí está el momento exacto de la tragedia. 6 personas ya han muerto hasta ahora, pero hay varios desaparecidos, Karina, y por eso es que también es muy compleja la situación en torno al rescate de quienes estaban sobre esas lanchas. Afortunadamente también hubo personas que lograron ser rescatadas de ese lugar y que principalmente son esos que están grabando allí, las personas que están más adelante del área donde cae esta roca. Pero igual recibieron el impacto también del agua, que es un impacto muy fuerte, ¿no es cierto?, con toda la velocidad que cae y el peso que cae esta roca. Vamos a revisar el momento exacto en que se produce este desprendimiento, porque el audio, el ambiente además es impresionante. Así es, veamos. Puxa lá, velho, puxa lá. Puxa, viado. Lo que hace más impresionante este relato es que las personas que están desde lejos empiezan a advertir antes que los que están cerca que se está desprendiendo la roca. Exacto, porque sí ven desde la distancia como desde la altura comienzan a caer algunos trozos de roca pequeños. Ahora, claro, las rocas suelen desmembrarse de manera parcial, casi como de manera diagonal, no caen de esta forma perpendicular. Eso es lo extraño de lo que ocurrió aquí, que la roca cae en gran tamaño, pero de manera perpendicular sobre el agua y, claro, sobre las lanchas, lo que hace aún más extraño el suceso y la tragedia también bastante inexplicable en la que se ven envueltas estas personas en Minas Gerais. Vamos a ver dónde ocurrió esto. Ya lo decíamos, es una zona de acantilados, pero aquí está parte de este lago Furnas, que es una zona donde además hay muchos embalses. Ojo con esto, en Minas Gerais ha habido una serie de inundaciones, lluvias en estos días, lo vamos a ver más adelante. Sí. Y por eso es que también hay mucha atención sobre el efecto meteorológico que hay en esta zona, donde sobre esas represas, ahí en el centro, hay un lugar que se llama Mirante de Furnas. Ahí están los acantilados, en el cañón que se le llama, muy parecido, ¿no?, a otros cañones que hay con acantilados. Ese es un lugar muy turístico, van personas de excursión, va gente en las lanchas, como ustedes ven allí, a ver este espectáculo natural sin darse cuenta y sin imaginar, por supuesto, que iba a ocurrir esta gran tragedia. Y quedará para la opinión de los expertos si es que la cantidad de agua que ha caído en el último tiempo en ese lugar pudiera haber soltado material que ya se encontraba un poco en malas condiciones, ¿no es cierto? Porque claro, uno tiende a pensar que también podría haber influido ese factor. Exactamente, o alguna temperatura mayor a la habitual. Bueno, es parte de la investigación seguramente. Los heridos han sido trasladados a la sala de emergencias de São José da Barra, que es un municipio ubicado a 45 kilómetros del lugar. Hasta ahora siguen trabajando militares en la zona. Vamos a revisar declaraciones de la autoridad municipal allá en São Paulo, en Brasil. Estamos en estado de shock con lo acontecido. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares. No fue una tromba en el agua, fue un desmembramiento de piedras que volcó algunas lanchas. El cuerpo de bomberos, la marina, actuaron muy rápidamente, se movilizaron, fueron al lugar y esa movilización, gracias a Dios, fue fundamental para atender a los heridos. Fue fundamental para atender y tirar los heridos. Ya, Brasil es muy grande, ¿no? Era Minas Gerais, el estado, Capitólio, la zona y Furnas, el lago donde se produce este accidente para circunscribir el área donde
Hoy están concentradas las labores de rescate de algunas personas que pudieran estar desaparecidas. Ya prácticamente si hay alguien desaparecido sobreviviente, prácticamente es nula la posibilidad y por lo tanto es probable que pueda incluso lamentablemente aumentar la cantidad de víctimas fatales. Bueno, seguimos muy atentos al balance que se puede hacer en los próximos minutos. Esta era la información del momento en materia internacional, pero más adelante tenemos más, ¿no es cierto? Con todo lo que ha pasado en esta jornada. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Bueno, vamos a contarle ahora que Casa Noticias nos hicieron llegar registros de enormes ramas que cayeron encima de vehículos y generaron grandes daños también. Las altas temperaturas, la escasez hídrica y otros factores habrían producido este desprendimiento. Se cayeron las ramas de ahí del árbol y cayeron aquí arriba de la camioneta. Oscar Álvarez estaba esperando la luz roja de un semáforo en Avenida Mata. Nunca esperó que 2 ramas se desprendieran para luego caer sobre su vehículo, abollando el techo y dejándole varios rayones. Al momento de impactar las ramas quebraron y cayeron así porque cayó en forma diagonal en la parte del árbol. A la hora que ese tronco cae de punta, me atraviesa el techo y ya la historia sería distinta. Yo lo único que quiero es que la municipalidad se haga presente y me dé una respuesta luego de qué va a suceder con todo esto. Este desprendimiento es causado por distintos factores, como el calor de esta época del año, las pestes que pueden afectar a las plantas, la base sobre la que están o el estrés que pueda sufrir el árbol. Quiero recalcar es que esto no es culpa del árbol, no es que ciertos árboles sean más peligrosos o los árboles de la ciudad todos se caen, no. Si yo tuviera árboles en buenas condiciones, yo les fuera haciendo seguimiento, supiera cuáles están enfermos, yo podría evitar todos estos riesgos potenciales que se pueden producir con los árboles. Cuando el árbol está plantado en el espacio público, es la municipalidad la que debe hacerse responsable. El año pasado se duplicó la caída de ramas con respecto a la normalidad que teníamos nosotros. A ver, lo que tiene que hacer el vecino es acercarse a gestión administrativa e indicar los efectos del daño ocasionado por la rama o el árbol en sí. Hace unos días algo parecido ocurrió en la ciudad de La Serena, donde incluso las ramas quebraron el parabrisas de un auto. Las municipalidades contratan empresas de paisajismo, quienes se encargan de mantener los jardines. Es por esto que existe un seguro que cubre los daños. Que es la empresa Siglo Verde, y ellas tienen un seguro contra este tipo de situaciones que tiene en general alrededor de 1000 UF, tanto para recuperar los daños como en algunos casos puede tener situaciones problemáticas con la salud de las personas. Pero no se trata solo de caídas de ramas. Los daños pueden ser mayores si los que se desprenden son los troncos, que pueden ocasionar, además de la pérdida total del vehículo, arriesgar la vida de los pasajeros. Es el caso de José, quien en 2020 iba al interior de su vehículo en la comuna de La Florida, cuando un gran árbol cayó sobre el techo. Me ha afectado psicológicamente. A mí me cuesta estacionarme hecho cerca de árboles o de zonas rurales por miedo a que me pueda caer un árbol. Estas secuelas lo han llevado a tomar acciones legales en contra de la municipalidad floridana por daños y perjuicios, y tras 2 años aún espera que exista una sentencia por parte de los tribunales. Todo esto son gastos que finalmente tengo que cargar yo y nadie se ha hecho responsable. Para prevenir estos daños, expertos aseguran que el mantenimiento de los árboles, como una buena poda, un riego adecuado y un escaneo de su estructura, podrían evitar estos accidentes. La policía detuvo a 2 hombres por el crimen de un trabajador en una pastelería. Esto ocurrido el 3 de enero pasado. Ambos quedaron en prisión preventiva en un caso donde una de las mayores preocupaciones ha sido el uso de armas de fuego. Además, considerando que apenas se había opuesto resistencia por parte de la víctima. Tuvieron que pasar 4 días del terrible crimen de un trabajador en la puerta de la pastelería donde se ganaba la vida para dar con los autores de este violento y fatal asalto. La tarde de este viernes, la PDI logró la detención de quienes el pasado 3 de enero le quitaron la vida a Rodrigo tan solo por un celular. Uno de ellos, por lo menos provisto de un arma de fuego, es el que le dispara, y el segundo sujeto, aprovechándose de esa situación, revisa a la víctima para luego huir en dirección hacia calle La Victoria. Rodrigo Peña, de 33 años, también era un activo usuario de las redes sociales, por ejemplo TikTok. Pasaba su tiempo libre disfrutando de esto.
En ese contexto, lamentablemente, le arrebataron su vida. Él salía a su hora de colación a conversar con sus compañeros, a hablar por celular y todo eso, pero uno jamás piensa a las 3 de la tarde, joven. Yo estaba almorzando, después me vine a lavar los dientes y escuché que le dispararon a Rodrigo. Y salimos todos para afuera y ya está tirado. Una indagatoria que comenzó a arrojar resultados positivos gracias a la evidencia encontrada en el lugar y al análisis, por ejemplo, del modo de actuar de los responsables. Así se comprobó su autoría y, más concreto aún, de dónde provenían. Que los imputados que están señalados como autores son del mismo sector donde ocurre el homicidio, a escasas cuadras, y logra compatibilizar varias señas que nosotros teníamos indiciarias de eso. ¿Qué significa? Que posterior, y ya transcurrido prácticamente 4 días, se logra establecer una certeza de coincidencia, una alta probabilidad de los indicios probatorios que tenían los detectives, y en definitiva eso hace convencimiento fundado al fiscal para solicitar las órdenes de detención. Y es que pese a que estos dos criminales ya fueron puestos ante la justicia, la sensación en este barrio, que era tranquilo, hoy ha cambiado. A uno ya le da miedo llegar en la noche, porque en cualquier momento te asaltan. Imagínate, por quitarte algo ya no te asaltan, te matan. Por lo menos yo soy extranjero, ya tengo aquí 4 años y cuando yo llegué aquí eso no se veía así con tanta violencia que ha agarrado ahora, que ahora cualquier cosita te quieren matar, por cualquier cosa sales perjudicado, pues. Y es que el poder de fuego de la delincuencia lamentablemente ha ido al alza. En este caso, por ejemplo, el arma utilizada era de fantasía pero adaptada para el disparo. Desde el gobierno esperan poder agregar ciertas modificaciones a la nueva ley de control de armas. Que estas armas de fantasía que ingresan a Chile como fogueo y otras que incluso están siendo impresas en 3D puedan ser parte de la normativa, de la fiscalización, de la persecución penal a aquellas personas que la internen o la fabriquen o la modifiquen. No nos da lo mismo que una persona trabajadora que sale a descansar a la vereda, a hablar por celular, a revisar sus redes sociales, sea asesinada de esta forma. Los autores de este crimen son 2 hermanos de nacionalidad colombiana de 19 y 21 años y que están indocumentados en el país. Hoy fueron formalizados. El tribunal, a solicitud de la Fiscalía, decretó la prisión preventiva por considerar que la libertad de los imputados constituye un claro peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 120 días. Desenlace de un terrible crimen que cobró la vida de un joven trabajador y que ya tiene a sus responsables tras las rejas. Diversas críticas recibió el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, después de haber levantado bruscamente el brazo de la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, durante una ceremonia oficial. Aunque el parlamentario se disculpó, lo hizo solamente a través de redes sociales, lo que también generó cuestionamientos. Los invito a levantar su mano y realizar la fotografía oficial de esta jornada. Diversas críticas causaron estas imágenes donde se muestra una al menos polémica situación vivida por la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, cuando el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, le levanta el brazo sin su consentimiento, situación que se dio en una actividad oficial donde habían diversas autoridades participando en la inauguración del nuevo hospital de Curicó. Y el senador me levanta el brazo, me dice: alégrese, gobernadora, si esto es un logro de todos. Entonces yo le digo en el oído: me molesta que me carga que me tomen el brazo así. Yo me sentí incómoda porque yo me di cuenta que todos estaban mirando. Debido a las críticas que primero recibió por redes sociales, el senador Juan Antonio Coloma se refirió a los hechos. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde dio su versión y aseguró haberse disculpado con la gobernadora Bravo. Al ver el video me di cuenta de lo brusco del gesto y la llamé para pedirle la mayor de las disculpas, porque fue claramente inadecuado. Agradezco sinceramente a Cristina por haber aceptado mis disculpas. Declaración que no fue suficiente incluso para la propia afectada. Uno puede aceptar o no las disculpas, pero yo creo que el punto es otro. Yo creo que esto marca un hito muy importante para todos,
que una persona sea autoridad o que no sea autoridad en cualquier instancia, en el mundo social, en el comunitario y en el político, nosotros tenemos que respetarnos entre nosotros. Desde la Democracia Cristiana, partido al que pertenece la gobernadora del Maule, también hubo críticas al gesto del parlamentario gremialista. Señalaron que el problema va más allá y que de haber sido un hombre el que hubiese estado al lado, esta situación no habría ocurrido. Ha sido objeto de violencia política, de un machismo por parte del senador Coloma, y exigimos respeto y que se retracte públicamente por este hecho. Nosotros queremos erradicar todo este tipo de violencia, no solo en la política, sino todo espacio. ¿Por qué él no le haría esto a un gobernador hombre? A mí me parece una falta de respeto tremenda, no solamente porque Cristina es la gobernadora, la máxima autoridad de la región. No me imagino que el senador Coloma se lo hiciera al presidente de la República, pero además porque es mujer. Yo creo que objetivamente nadie tiene que andarle tomando la mano a otra persona para hacerle ninguna cosa, ni siquiera por broma. Por otro lado, desde el gobierno, si bien afirmaron que fue un error, valoraron las disculpas realizadas por el senador Coloma. Los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual. El senador ha reconocido que fue un error, le ha pedido la disculpa a la persona involucrada y nosotros nos quedamos con eso. Consultado el Ministerio de la Mujer sobre la polémica acción de la que fue objeto la gobernadora, hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. Y una gran sorpresa se llevaron los habitantes del entorno del volcán Nevados de Chillán cuando una gigantesca explosión de gases, rocas y cenizas salió de uno de los cráteres de este complejo, una situación que se ha repetido en distintos puntos del planeta. De esta manera se registró un enorme estruendo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, con gases y cenizas que alcanzaron los 2.200 metros de altura. El complejo volcánico registra movimientos sísmicos desde este lunes. Se debe a un reacomodo de la roca en profundidad. Esta sismicidad se ha reflejado a unos 5 kilómetros al noreste del actual cráter, pero las presiones vienen bastante profundas, son de 6 kilómetros aproximadamente. Desde el Cernagiomín aseguran que esto no significa preludio de ninguna situación mayor. Además, uno de los volcanes del complejo lleva 6 años en una erupción de pequeña magnitud y está en constante monitoreo. Pero la actividad de los últimos días inevitablemente llama la atención. No solo en Chile se han registrado inusuales actividades volcánicas el último tiempo. Recientemente estuvo en erupción más de 85 días el volcán La Palma en una de las Islas Canarias en España, la que recién se dio por finalizada. En Latinoamérica, en una de las Islas Galápagos, específicamente la isla Isabela, se encuentra el volcán Wolf, que entró en erupción este jueves. En esta isla hay una fauna única en el mundo con las iguanas rosadas, las que por suerte no se encuentran en la zona de peligro. Pero, ¿es usual la frecuencia con que están entrando en actividad los volcanes en el mundo? ¿Esto tiene relación con el cambio climático? Del momento que disminuye la cantidad, el peso de estos materiales arriba, ciertamente, evidentemente la presión que ejercen sobre el cuerpo volcánico va disminuyendo, y hay trabajo científico que ha logrado demostrar en otras partes del mundo que esto podría tener una conexión con procesos eruptivos. La hipótesis de los expertos es que habría una relación entre el aumento de temperatura del planeta y eventual derretimiento de los hielos con la actividad volcánica, pero eso aún se está estudiando. Solamente decir a la población que en este caso tenemos una alerta amarilla y una zona de exclusión de alrededor de 2 kilómetros en torno al cráter, porque en esa zona puede haber alguna actividad que no se pueda predecir con tanta rapidez, como de repente algún proyectil que pueda salir, ¿verdad?, un piroclasto o alguna ceniza que pueda salir. Entonces, si hay gente cercana a los 2 kilómetros, podrían verse afectados. Las recomendaciones de las autoridades son a mantenerse siempre informados por sus medios de comunicación oficiales, tener siempre conocimiento sobre la zona volcánica y estar alerta a los protocolos instaurados por los expertos ante una posible emergencia. En una estación de bencina de Renca, delincuentes robaron 10 millones de pesos a un empresario que tenía que realizar el pago a sus trabajadores. Por eso expertos hoy día refuerzan la importancia de no tomar ningún resguardo a la hora de sacar dinero desde el banco. Estas son las impactantes imágenes de un violento asalto en la comuna de Renca el viernes. Todo por robar 10 millones de pesos que habrían sido retirados recientemente en un banco. Los asaltantes concretaron el delito en una bencinera.
Vi cuando los tipos ya se venían como abalanzando hacia mí, hacia el cuerpo, y ya de ahí yo decidí soltar el banano, que en el fondo ellos sabían que estaba en el banano la plata. 3 sujetos que con armas de fuego y cortantes intimidaron a la víctima provocándole 2 puñaladas en la pierna. Más aún, los antisociales antes de huir pincharon los neumáticos del vehículo para evitar que el afectado los siguiera. Son procesados por delito de robo con intimidación y violencia. Y en la situación de defenderse, se le cae a uno de los delincuentes un jockey, un gorro, lo cual efectivamente se está levantando. Sin duda, este violento asalto provocó mucho miedo en la víctima y su familia, quienes solo esperan que se haga justicia. Hoy día tengo mucho miedo, ya voy a salir con vío, jamás voy a sacar plata nuevamente del banco. Voy a buscar otra alternativa. Y es que este tipo de delitos llamados salidas de banco se repite y los delincuentes los preparan con anterioridad. Es por esto que los expertos hacen un llamado a no sacar grandes sumas de dinero en el banco. Se instalan delincuentes, hombres o mujeres, que identifican a una posible víctima que ha retirado un monto importante de dinero. Dan aviso a sus cómplices en el exterior, quienes lo siguen y actúan en contra de esta persona con mucha violencia. Expertos coinciden en que es fundamental considerar las alertas de seguridad al momento de retirar gran cantidad de dinero en el banco. Hay mucha gente que pregona que va al banco a hacer un trámite y eso lo escuchan oídos que no tienen que escucharlo. Hoy día el progreso informático te permite realizar estas transacciones en forma e-learning, por decirlo así. En casos muy necesarios, solicitar en la sucursal una oficina reservada para el retiro de grandes sumas de dinero, alejada de la vista del resto de los clientes, que es en donde se mezclan los delincuentes. Y claro, al momento de tener que hacer un retiro de dinero es importante ir acompañado, avisarle al guardia del banco o también se puede parcializar el dinero. Y lo otro, contratar una empresa que te acompañe por esas horas, un par de personas que te acompañen por esas horas mientras haces el trámite y que te dejen seguro y a salvaguarda en tu hogar nuevamente o en tu empresa. Esperemos que la víctima de este asalto pueda obtener justicia. Por otro lado, tomar en consideración las medidas de seguridad para no exponernos a situaciones peligrosas como esta. Atención porque las ISAPRES van a realizar la devolución de sus excedentes a los afiliados. En el siguiente informe veremos en qué fecha se va a concretar este reembolso. ¿Usted sabe que ahora se viene la devolución de los excedentes? ¿Le han informado? Sí, habitualmente la ISAPRE informa mediante correo electrónico. Sí, me mandaron un correo. Y sé que los tengo allí y los puedo ocupar. No estaba enterada de ello. Algunos han sido informados y otros simplemente lo desconocen. Lo cierto es que durante este mes corresponde que las ISAPRES devuelvan a los afiliados sus excedentes. Se trata del 4º proceso desde que entró en vigencia la ley que obliga a las instituciones a devolver a los afiliados sus montos a favor. Los excedentes se generan cuando la cotización del 7%, la cotización obligatoria de las personas, es superior al valor del plan de salud contratado, que se llama cotización pactada. Esa diferencia en dinero va generando estos excedentes que se mantienen en una cuenta individual en poder de las ISAPRES y que les pertenecen a sus afiliados. Casi el 50% de los afiliados a este sistema recibirán la devolución. Eso sí, los montos son variables. Se iniciará una nueva devolución por un monto que supera los 93.000 millones de pesos para todos aquellos afiliados a la ISAPRES que dispongan de excedente por su cotización al 31 de diciembre del 2021. Este año se verán beneficiados 1.060.000 personas, lo que corresponde a alrededor del 50% de los afiliados y afiliadas. En cuanto a los plazos de la devolución, estos dependerán de cada ISAPRE. Sin embargo, y según lo informado por cada una, los pagos se efectuarán entre el 21 y el 31 de enero. En cuanto a la forma, se depositarían en la cuenta asociada y si no, a través de un vale vista, por lo que es necesario mantener los datos actualizados. Invitamos a los afiliados a contactarse directamente con su ISAPRE para verificar sus datos a través de los distintos canales de atención o revisar directamente la sucursal virtual del sitio web. En caso de que esta no se haga efectiva dentro de los plazos establecidos, se puede denunciar la situación. Nosotros fiscalizamos el cumplimiento de esta normativa y sin perjuicio de ello, cualquier persona que tenga alguna duda o que derechamente quiera realizar un reclamo lo puede hacer a través de la página web de la Superintendencia de Salud o a través de la aplicación. Quienes aún no tengan información sobre si le corresponde o no la devolución, lo pueden revisar en la página web de cada ISAPRE.
Tras permanecer desaparecido por 3 días, fue encontrado sin vida finalmente el hombre que rescató a 2 niños que se estaban ahogando en un río en la región del Biobío. Fueron 3 días de búsqueda intensa para dar con el cuerpo de Gerardo Andrés Montesinos, de 44 años, en el río Vergara, en la región del Biobío, quien había sido reportado como desaparecido tras rescatar a 2 niños que se estaban ahogando en el mismo río. Hace pocos minutos se activó la central de alarma del Cuerpo de Bomberos de Renaico, apoyo al Cuerpo de Bomberos de Negrete, por una persona que lamentablemente se acaba de ahogar en el río. El chino, como le decían de cariño sus familiares y comunidad vecinal, fue encontrado por un equipo de rescatistas y también se sumaron a las labores de búsqueda el GOPE de Carabineros. Participaron en esta búsqueda en estos días alrededor de 60 voluntarios de diferentes puntos de la región del Biobío, como lo son los ya mencionados, sumados al Cuerpo de Bomberos de Lota, al Cuerpo de Bomberos de Hualpén y al Cuerpo de Bomberos de Arauco. Él fue una buena persona, él fue un buen muchacho, la gente aquí sabe y reconoce todo eso. Gerardo era conocido y querido por toda su comunidad vecinal, quienes cuentan que el chino siempre ayudaba a las demás personas sin esperar nada a cambio. Lo recuerdan como un hombre bueno y noble, que se ponía al servicio del resto. Tú el favor que le pidieras a él a la hora que fuera, él estaba ahí. Independientemente de la hora que fuera, quisiera. Si había un incendio o algo, él ahí corría y ahí estaba de los primeros. Los restos de Gerardo Montesinos comienzan este domingo su regreso a Santiago, esperando poder ser velado en su casa. El caso recuerda otros accidentes que en el último año han terminado en tragedia, como la ocurrida el pasado 12 de octubre en Punta de Tralca, cuando un padre y sus 2 hijas perdieron la vida luego de ser arrastrados por una ola. Los expertos entregan indicaciones a quienes sean responsables de menores de edad y deban presenciar un caso como este, sobre todo en una época en que los viajes a este tipo de lugares aumentan. Nunca ir solo. Por ejemplo, si estoy con familiares o con alguien, hacer una cadena humana, si tengo una cuerda, amarrarme una cuerda, que los de afuera me tiren. Y nunca ir solo al agua, nunca. ¿Somos conscientes los adultos del cuidado que debemos tener con nuestros niños frente a grandes masas de agua? También hay que estar siempre con ellas, tener los cuidados, el mar uno sabe si está bien o está un poco agitado. Siempre andar con ella y en la orillita, siempre tranquilo. El llamado en verano busca a que los pequeños no salgan del radar de seguridad de sus padres y estar siempre atentos, algo que es clave para evitar este tipo de tragedias que, lamentablemente, le terminaron costando la vida a un hombre de 44 años y padre de 4 hijos. Y el siguiente registro ha provocado repudio porque muestra a un conductor trasladando a un perro por la Ruta 5 Sur en el pick-up de una camioneta sin todos los elementos de seguridad. Por eso les queremos contar qué establece la ley de tránsito sobre el traslado de mascotas, principalmente en esta época de vacaciones. Sin duda son nuestros mejores amigos y cuando salimos de vacaciones queremos llevarlos. Por eso habitualmente vemos en carreteras a mascotas viajando con sus dueños. Claro que una situación particular llamó la atención a una casa noticias. El registro fue tomado en el peaje de Freire en la Ruta 5 Sur y en él se ve a un perro siendo trasladado en el pick-up de una camioneta sobre las maletas y los bolsos. El perrito tiene que ir en un canil. Tal cual. Sí, tiene que ir dentro de un canil y el canil asegurado, que el canil no se mueva. Efectivamente muy irresponsable por parte de los dueños. En realidad eso no debería pasar. Es la opinión de quienes habitualmente llevan a sus perros de vacaciones. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué dice la ley del tránsito sobre su traslado? La ley, si bien es cierto un poco ambigua, porque dice que debe ir debidamente asegurado, yo consideraría que solamente con una caja de traslado adecuada. Me parece una tremenda crueldad y un descriterio con los animales. Y es que la normativa solo estipula que cuando estos sean transportados en la parte trasera de camionetas u otros vehículos abiertos, deberán ir suficientemente asegurados con arneses especiales. Al ser trasladada la parte posterior, debe poseer arneses de seguridad necesarias para evitar cualquier daño a la seguridad de esta mascota. Es evidente que de alguna u otra forma esta persona no está pensando en aquello. Y ojo, porque la mascota tampoco puede viajar en el asiento delantero del auto. Si lo sorprenden, se expone a una multa de hasta 28.000 pesos. Acá Marcela Muñoz y Sultán Chochito nos enseñan a ocupar el cinturón de seguridad si no tiene caja transportadora. Tenemos este
que es un cinturón de seguridad. Ya, esto va puesto en el cinturón de seguridad trasero del asiento. Lo engancho ahí y súper simple, ahí. Y ahí nuestra mascota queda segura, no puede saltar por la ventana. Recordemos que nuestras mascotas son parte de nuestra familia, es un integrante más, entonces tenemos que tener las mismas precauciones que vamos a tener con nuestro hijo, con nuestras mascotas. Y no es la única preocupación que hay que tener. Nunca es correcto dar un tratamiento sedante o tranquilizante a un animal sin la supervisión veterinaria. Hay tiempos máximos de viaje y que en esos espacios tiene que haber agua, comida disponible, protección de las condiciones ambientales. Cookie tiene 3 meses y es la primera vez que viaja en un bus interurbano a El Tabo. En estos vehículos no existe una normativa clara y escuche bien, queda a criterio del conductor admitirlos. Dijo que tuvo que comprar la jaulita. Sí, la tuve que comprar acá. Por el hecho de que si es que no lo dejaban llevar en brazos, le compré la jaula en caso de cualquier cosa. Cookie finalmente pudo viajar, pero los expertos aseguran que aún hay mucho que regular. Mientras eso pasa, la responsabilidad está en los dueños, quienes deben asegurar el cuidado de sus mascotas para que no se repitan este tipo de situaciones. Bueno, y hablando de vacaciones, clientes de una agencia de viajes señalan haber sido estafados por una empresa turística. Reclaman por vuelos que nunca se reprogramaron y paquetes de viajes que no entregaron el servicio prometido. Incluso dicen que ahora la empresa desapareció de las redes sociales y de WhatsApp. El calor tropical de Río de Janeiro, las cálidas aguas de Cancún o la belleza paradisíaca de Punta Cana fueron los destinos más escogidos entre este grupo de clientes de la agencia Millas Travels, quienes denuncian irregularidades por parte de la empresa. En redes sociales encontramos varios grupos que funan a la agencia de viajes. Esta página, por ejemplo, tiene 498 miembros y este es el principal reclamo de los afectados. Pero el jueves pasado nos dimos cuenta que había desaparecido de todo. Al día de hoy hemos tratado de contactarnos sin respuesta de Millas Travel. No me contactaron, no me llamaron, no me escribieron, nada. Y llegó el día y no me respondieron más. Y luego de contactar a un sinnúmero de ejecutivos, fui borrado de sus redes sociales, dejaron de enviarme mensajes por WhatsApp. En la misma situación se encuentra Luis. Compró pasajes para Punta Cana, 3 adultos y 3 niños que llegarían al Hotel Bahía Príncipe en octubre pasado. Sin embargo, algunos miembros de la familia enfermaron de COVID, por lo que el viaje debió ser postergado para marzo de este año. Luis reconoce que su incertidumbre es total. Ellos nos dicen que no hay ninguna opción de devolución, que solamente es reagendar o tú pierdes tu dinero. Entonces nosotros dijimos, ya habíamos pagado 4 millones de pesos, o era reagendar o perdíamos totalmente el paquete. Dijimos, ya, ¿cuánto vamos a pagar más? ¿Un 30%, un 50%, lo que más podemos pagar? El tema es que ellos nos hicieron pagar 1 millón de pesos más a la aerolínea y 2 millones de pesos más por el cambio de fecha de hotel. Es decir, terminó pagando 7 millones de pesos. Lo que les preocupa ahora es que en el hotel donde deben llegar nadie los está esperando. Aseguran que las reservas están hechas, pero no pagadas. El temor crece al ver que cada día aparecen nuevas denuncias de clientes insatisfechos. Nosotros, por la incertidumbre que vimos en Facebook, en Instagram, empezamos a buscar y si nos dimos cuenta que ellos ya no existían, o sea, que borraron su página web, su Instagram, su Facebook, no había respuesta de los teléfonos, de los mails, tratamos de comunicarnos con ellos y no había ninguna respuesta. Otra afectada es Natalia. Compró también a través de la agencia Millas Travels un paquete que incluía vuelo, hotel y traslado a Florianópolis, Brasil, por un valor de 800.000 pesos. Es un viaje que sería el 24 de enero al 31 de enero. Era para mí y para mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste información por parte de la empresa? La última vez fue en octubre. Y el Instagram lo cerraron, el Twitter también. Durante el año 2021, Cernac recibió cerca de 700 reclamos en contra de la agencia de viajes, donde los consumidores se quejan, entre otras razones, por la negativa de la empresa a devolver el dinero de los pasajes y falta de información respecto de las nuevas fechas de los viajes. Actualmente estamos investigando este caso, para lo cual ya oficiamos a la empresa y en caso de detectar infracciones, tomar las acciones que correspondan.
Después de una dura pandemia, los chilenos vuelven a tener vacaciones con la posibilidad de viajar al extranjero. Por ello, debe tomar ciertas precauciones antes de dar el clic final a su compra. Cuando tú compras un paquete, la agencia de viajes te tiene que entregar el ticket aéreo. Entonces tú tienes que tener un código QR, un ticket electrónico. Ahora hay muchas formas. Y lo mismo ocurre con el tema de los hoteles o la renta de autos. Tú tienes que pedir el voucher y el comprobante con los códigos que tú puedas comprobar que efectivamente eso es así. Fuimos a las oficinas de la agencia. Aquí nos informaron que hace 3 meses dejaron el edificio. A través de este comunicado entregaron su versión. Señalan que desde el 15 de noviembre del 2021 comenzaron a tener problemas graves de liquidez que desencadenó en el principal reclamo de los clientes, que llegan a destino y la reserva no está pagada. Por esta razón empezaron un proceso con el CERNAC de autodenuncia para llegar a acuerdo voluntario con todos los clientes afectados. El tema era por mi hijo, porque él primera vez que va a poder viajar. Se concretarán los viajes de Luis y Natalia. Eso está por verse, pero al menos hoy saben que la empresa manifestó la voluntad de entregarles una respuesta satisfactoria. La joven argentina Nair Galarza, quien fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su pololo en Argentina, ahora entregó un nuevo antecedente que podría significar un vuelco total en este caso. Se produjo un giro inesperado en la causa. Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Así reaccionó la prensa argentina al nuevo antecedente surgido en el recordado caso de Nair Galarza, la joven que fue condenada por asesinar a su novio con 2 disparos en 2017. Con una carta de puño y letra, la joven autorizó a su abogada Raquel Hermida Leyenda a que oficialice una denuncia contra su propio padre. Quiero que acuses al verdadero asesino. Galarza fue condenada a los 19 años a prisión perpetua por homicidio agravado, convirtiéndose en la mujer de menor edad en ese país en recibir esta pena. Actualmente está en prisión, pero la noche del 29 de diciembre le confesó a su abogada que su papá habría asesinado a Fernando Pastorizo, su exnovio. La profesional Raquel Hermida se presentó este viernes en la Fiscalía Criminal de Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, padre de Nair, por el homicidio. Cumplí solamente esa orden, yo no hice público el tema. Trascendió, ella mencionó que no mató a Fernando, lo hizo su padre, Marcelo Galarza. Esa parte la puedo confirmar. Nada más. Desde el asesinato que terminó con la vida de Pastorizo, Nair ha expuesto 4 versiones del caso, que ahora está en la Corte Suprema Argentina. Ahora, un fiscal de Paraná, lugar a donde llegó el nuevo antecedente, deberá analizar las declaraciones y determinar si hay mérito para investigar la posible participación del papá de Nair como autor material del crimen. Siento mucha pena realmente por las dos víctimas de este hecho terrible, Fernando fundamentalmente y Nair. Nair cayó esto durante 4 años y además anteriormente acusó a Marcelo Galarza de ejercer violencia sobre ella. El papá de la víctima, a su vez, insistió en la culpabilidad de la joven. De esta forma, la justicia deberá decidir en las próximas semanas si acoge esta nueva versión de uno de los crímenes que más impacto provocó en la opinión pública trasandina en los últimos años. Regresamos a nuestro país para contarles que afortunadamente ahora que estamos en medio del verano comenzó a bajar el precio de las frutas de estación. Por ejemplo, sandías y melones cuestan entre un 25 y un 50% menos que en semanas anteriores. Y las cerezas y los tomates también bajaron su valor. ¡Vamos! ¡Acá los marcialeques! Comienza enero y así lo reciben en La Vega. Es que este mes marca el inicio de la temporada alta de sandías y melones y los locatarios empiezan a prepararse. Sandías y melones que por estar en temporada bajaron considerablemente de precio, incluso en algunos lugares hasta en un 50%. 4 melones en 2.000 pesos, salen a 500 pesos cada uno. ¿La sandía cuánto? Están a 4.500, a 4.000, ahora a 3.500 estamos vendiendo. 3.000 pesos también damos igual. Precios bajos que se reflejan habitualmente después de Año Nuevo y que se mantendrían por todo el verano. Sí, estaba más barato ahora. ¿Cuánto menos? No me acuerdo, pero está más barato. Antes no los miraba porque estaban caros. 500 pesos menos, porque a 1.500 y a 1.500 pesos menos por meloncito. Lo pico, congelo y guardo, así que
Hay que aprovechar esta época, más que está todo tan caro. ¡Cereza, cereza! ¡Cereza para la princesa! Las cerezas y las guindas también están más baratas, eso sí, no por mucho tiempo. Es el precio que se mantiene, a 1.000 pesos, 1.500, 2 por 2.000. La temporada de cereza es corta, ya a final de enero, como a final de enero ya se está acabando. Eso por el lado de las frutas, en la categoría verduras, los tomates son los que más han bajado. Incluso, según los locatarios, en las próximas semanas podrían bajar de los 1.000 pesos. Llegaba cuando vienen de Arica a 1.800 pesos el kilo. Ahora ya terminando Arica, uno se sale el tomate de aquí. Entonces se puede vender más barato, 1.400, 1.300, 1.200. Valores que dependen de varios factores, aunque siempre la temporada será el dominante. En general, todos los productos del agro tienen precios máximos cuando se inicia su temporada de cosecha. Luego los precios se estabilizan o tienden a bajar al mínimo cuando hay un pic de producción. Y luego las últimas cosechas de la especie, del frutal, de la hortaliza, también vuelven a tener precios mayores. Todo lo regula la oferta y demanda y los volúmenes que van quedando en Chile versus lo que se va hacia la exportación. Precios bajos que se agradecen, más aún en este periodo de altas temperaturas, donde la sandía y el melón son los protagonistas. Carlos Greitz nos trae el resto de las noticias internacionales también que han ocurrido este sábado. Y que volvemos a Brasil, de hecho, en el comienzo, porque habíamos adelantado que estamos atentos a las condiciones meteorológicas extremas en el noreste de Brasil, en Maranhão, que es una gran zona, también muy boscosa, pero hay población que se ha visto afectada por fuertes lluvias. Hace unas semanas veíamos que ocurría lo mismo en Bahía, ahí hubo 19 personas que murieron. Acá, afortunadamente, en Maranhão todavía no se registran víctimas fatales, porque son zonas con menor densidad poblacional, pero vean ustedes cómo quedaron las casas, los negocios en varias zonas de Maranhão. Las personas han tenido que salir de ahí y ahora comienzan a rescatar lo que pueden de sus casas, la comida, sus enseres, lo que alcanzaron a sacar en medio de estas fuertes lluvias. Ahí ustedes ven la ropa colgando, es lo único que alcanzan a sacar seco, porque el resto está absolutamente inundado en Maranhão. O sea, es tremenda la situación. Imagínense, miren, todo lo que tiene que hacer el esfuerzo, además, para poder trasladarse y salir desde sus lugares, ¿no es cierto?, donde el agua sigue subiendo de nivel. Claro, porque ahí no necesariamente llegan fuerzas en helicópteros todavía y por lo tanto... Los caminos están cortados también. Claro, salen en botes, en lo que encuentren para sortear las inundaciones. Hay por lo menos 800 personas afectadas, más de 200 familias tuvieron que abandonar ya sus casas, entre ellos ahí ustedes ven algunos de los más afectados, de acuerdo a lo que ha dicho la Defensa Civil Municipal. En medio de este panorama hay una persona que ha estado en el ojo del huracán y en las críticas, que es el propio presidente de Brasil, quiero decir, Jair Bolsonaro, porque cuando estaban las inundaciones en Bahía, él se fue de vacaciones y luego de eso tuvo que interrumpirlas porque se vio afectado por una obstrucción intestinal. Sí. Salió de alta, no tuvo que pasar por cirugía, pero ahora, este sábado, el mandatario ha afirmado que tiene una hernia grande, así la define en sus redes sociales el propio mandatario brasileño, y tal vez esto le obligue a pasar por el quirófano una vez más. La pregunta que se hacen en Brasil es si no está utilizando eventualmente Jair Bolsonaro estos pasos por el médico en medio de una campaña presidencial y de las propias críticas que le hace la población. Primero por la pandemia y luego también por no estar presente en las zonas más afectadas por las inundaciones. Y no es primera vez que lo critican o sospechan respecto de su estado de salud, de que no fuera tal. ¿Te acuerdas cuando estaba en campaña también y sufrió el ataque de un fanático? También en algún minuto se especuló la posibilidad de que ese ataque hubiera sido a lo mejor preparado, incluso había un manto de dudas. Había un manto de dudas que finalmente se descartó. Ese hecho, mira, claro, está justo ahí. Finalmente la investigación descarta eso. Es una persona que tenía algunas falencias psiquiátricas que en ataque a Jair Bolsonaro. Bolsonaro después dice que este ataque era producto incluso de la izquierda. Ahí también hay otra maquinación que de la cual no hubo algún tipo de pruebas en ese instante. Bueno, todo este manto de dudas en medio de las críticas a Jair Bolsonaro y la duda si su estado de salud es realmente aquel que dice. Por ahora, una hernia lo podría llevar nuevamente al hospital. Es la cuarta vez que se somete a una cirugía, ¿no?, en su mandato. Bueno,
pasó de ser una celebridad en México a una delincuente integrante de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Es la historia de la también cantante Gaby Castillo, mexicana que fue detenida junto a su novio, acusados de narcomenudeo y fraude. Aquí está la historia. Hace solo un mes, Briela Sanz, como es conocida en el mundo artístico, la influencer mexicana Gaby Castillo, estrenaba en su canal de YouTube el remix de su único tema Enrola, una nueva faceta de la joven de 26 años que intentaba dejar atrás su vinculación con el mundo del narcotráfico. Darme el agua, tomar unos tragos, hacernos los malos, Fallido intento por reflotar su carrera artística que inició en la televisión mexicana y culminó con su último y gran escándalo. Fue detenida en Ciudad de México acusada de los delitos de narcomenudeo, es decir, comercio de drogas ilícitas en pequeña escala y fraude. La mujer fue detenida junto a su pareja José Jaref, quien incurrió en el fraude de vehículos de alta gama en Ciudad de México, Monterrey y Morelos. Compraban autos lujosos y de colección y pagaban con cheques sin fondos. La celebridad además es señalada como integrante de la organización criminal La Unión Tepito, donde hace algún tiempo habría mantenido una relación con su líder, Óscar Flores, alias El Lunares, quien actualmente cumple una condena de más de 20 años de prisión por homicidio, delincuencia organizada y venta de drogas. Hoy, el presunto líder de La Unión Tepito por fin fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en la colonia Morelos. La Fiscalía Capitalina logró reforzar la acusación en su contra por el delito de homicidio calificado ocurrido en 2019. La participación del influencer iría más allá. Gaby también se dedicaba a hacer escort y a vender drogas, una actividad muy alejada de su pasado en los reality shows de la televisión mexicana. Incluso extorsionaba a sus propios clientes tomándole fotos comprometedoras para luego exigirles dinero a cambio. Que enrola, papi. Saca la cali. Hoy, lejos de la fama que la hizo brillar alguna vez en televisión, Gaby Castillo vive sus días privada de libertad por lo menos hasta el 10 de enero, día en el que se sabrá si es culpable o no de la serie de delitos que se le imputan. Cambiamos completamente de tema, nos vamos a China para ver las imágenes de un terremoto que sacudió a una provincia en el centro de este gigantesco país, en la provincia de Qinghai. Ahí estaban algunos muebles moviéndose. En el campo, ahí ustedes ven el efecto que provoca el sismo en los animales, en el ganado, que escapa despavorido ante el movimiento que además fue a baja profundidad. Ahora las autoridades están investigando los daños 6.9, con epicentro además a 10 kilómetros, Karina, lo que claramente es muy poca profundidad y por eso es que se ven los daños y los efectos del movimiento de la Tierra. Claro, y siempre se ha especulado con la posibilidad de que los animales perciben el ruido subterráneo antes que los humanos, así que por eso también ahí había una señal de alerta. Sí, por ahora no se ven víctimas más allá de los daños. Claro, esta es una zona de las menos pobladas de China. Todo está más ligado hacia la costa en ese país. En el centro de China, zonas montañosas, hay mucho menos habitantes, 6 millones nada más en ese lugar, la remota Qinghai, donde se registró este sismo durante el día de hoy, a eso de la 1:45 de la mañana. Los ojos del mundo están puestos esta semana en Kazajistán, donde, claro, ha vuelto la calma. Y era evidente después del llamado bastante radical que hizo el propio presidente, ¿no? Que llamó a las fuerzas de orden a matar sin aviso previo, incluso a quienes estuvieran manifestando, diciendo que eran terroristas extranjeros, todos aquellos que se manifestaban en las calles. Por eso es que no había tanto movimiento durante esta jornada, pero sí hay detenidos, entre ellos el ex jefe del Comité de Seguridad Nacional, una alta autoridad que fue aliado del presidente y de su antecesor durante todos estos años y ahora ha sido acusado de traición. Suelen ocurrir este tipo de tensiones como muestras de poder en medio de este tipo de incidentes con la población en distintos países del mundo. Y además como señal, porque queda la sensación al resto de la población que si detienen a una ex alta autoridad, que queda para el resto, ¿no? Exactamente. Hay más de 3.000 personas que han sido detenidos en los últimos días. La suerte de ellos, obviamente las organizaciones de derechos humanos están tratando de ver que no ocurra nada
respecto de aquellos que han sido detenidos, pero sí han muerto 26 personas tras las manifestaciones. La tensión entre Rusia y los países occidentales ahora está muy álgida, ahora con este foco en Kazajistán. Ya lo había sido con Ucrania hace algunos días. Y nos vamos a Pakistán para ver otra muestra de que el cambio climático provoca algunos efectos mucho más lamentables hoy respecto a años anteriores en la población respecto de incidentes con la meteorología, con el clima. Una tormenta de nieve muy intensa que atrapó a un grupo de autos que estaba allí en la montaña. 21 personas murieron atrapados, no pudieron salir, la nieve cae sobre el auto y prácticamente las bajas temperaturas los dejan morir de frío a estas personas en Pakistán. Llegaron muy tarde las fuerzas militares y de rescate cuando ya la tragedia estaba desatada en una montaña que se llama Murree, al noreste de Islamabad. Se ha hablado mucho, ¿no?, de cuánto estos fenómenos se van a intensificar producto del calentamiento global. Y no hubo, al parecer, ninguna advertencia respecto a los vehículos y a los conductores para que no ingresaran a la ruta cuando estaba cayendo la nieve, ¿no? O en otro caso pueden haberlas transgredido. Claro, pero es probablemente aquí había una intención de ir de muchas personas a esta zona más bien turística, Murree, porque más de 100.000 autos se habían trasladado en los últimos días a esa zona. Entonces es muy probable que fueran parte de esta marea de personas que llegaron a ese lugar. Lamentable. Además, el nivel de acumulación de nieve y la densidad con que cayó, con que nevó en ese lugar. Y por eso hizo mucho más difícil el rescate. Ustedes ven ahí con maquinaria pesada para poder despejar el camino. De ese efecto lamentable de la nevazón a otra manifestación que tiene que ver con la nieve, pero que es muy hermosa, ustedes la ven allí, iluminada además. Festival Internacional de Esculturas de Hielo y Nieve. Esta es una tradición en una provincia china que se llama Harbin, donde todos los años se reúnen los mejores escultores en hielo del planeta. Porque claro, son grandes edificaciones, castillos verdaderos, hechos todos con nieve y hielo. En medio del invierno, claro, de todo el invierno, cuando ya viene la primavera, hay que irse de ahí porque claramente cae el hielo, digamos. Sí, pues se transforma en agua. En agua y ahí hay que, obviamente, evitar un accidente. Bueno, es un lugar gigantesco de nieve con 820.000 metros cuadrados. Son como 70 canchas de fútbol. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahora, lo que llama la atención también es que hay que ser bien valiente para ir, aunque sea a pasear ahí, porque no hay nadie con la cabeza descubierta. Me llama eso la atención. Claro. El nivel de frío es altísimo para poder estar presente en ese lugar. Bajas temperaturas, pero es un espectáculo imperdible para aquellos que están en ese lugar. Bueno, nos vamos a quedar con esa imagen entonces para cerrar este bloque internacional. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora les contamos, volvemos a nuestro país, porque aquí en nuestra realidad, entre 8.000 y 63.000 pesos puede llegar a costar en este momento el arriendo de un quincho o de una sala multiusos al interior de un condominio para los residentes. Esto es parte de un estudio que muestra los principales problemas de estos espacios en pandemia. Los aforos y las multas siguen siendo los principales conflictos. Desde que inició la pandemia, los quinchos y salas multiuso de edificios y condominios prácticamente habían pasado al olvido, pero con el retorno de una normalidad más establecida y en época estival, es que han vuelto a resurgir como alternativa para eventos controlados en aforo y sin mayor exposición. Actualmente, digamos, existe bastantes solicitudes de personas, sobre todo post-Navidad, por solicitar los quinchos. Tiene que ver con la temperatura y que la gente quiere compartir más. Aprecio que hay cierto temor y cierta duda de si se puede ocupar el espacio. Entonces siempre preguntan ante las personas, envían correo, ¿estará habilitado el quincho? Hoy vuelven a ser apetecidos por los vecinos y la plataforma de administración de edificios Comunidad Feliz elaboró una lista promedio de precios por comuna de estos espacios comunes que muestra un panorama de lo que se está cobrando por ellos. En Huechuraba, por ejemplo, ambos espacios tienen un arriendo de 15.000 pesos promedio. En Las Condes el salón de eventos escala a 38.000 simplemente porque ofrece mayor espacio, por ende mayor aforo. En Maipú oscilan entre los 8.000 y 14.000 pesos y en Vitacura la sala de eventos en promedio cuesta 63.000 pesos. El valor del quincho por el uso se limita generalmente a una cantidad de horas, por ejemplo 4 o 6 horas, y se define un valor que oscila, dependiendo de cada condominio, desde 0 hasta 15 o 20 mil pesos. Gran parte de estos ingresos van directo a la remodelación de espacios, pero también han significado un nuevo desafío para los administradores: controlar los aforos. Si no cumplen la regla
quedan castigados para ocupar los quinchos y se les cursa la multa correspondiente. Yo creo que lo principal es aplicar el diálogo, explicarle a las personas que es en pro de la misma, digamos, salud e integridad de todos los residentes, y en principio la gente entiende. Cuando ya es un tema más complicado hay que escalarlo al juzgado de policía local, pero eso ya no es la idea. Sí, porque para los conserjes también es complejo exigir estas medidas sin tener problemas con los vecinos. Muy complicado porque llevarle el genio a tanta gente, además, claro, no todas las personas son las que vienen de afuera, entonces mayormente son familias que vienen en el mismo edificio, que viven 20 personas, entonces muy difícil controlarlos afuera. No toda la gente lo toma de mejor manera cuando uno le informa que están haciendo algo que no pueden. Complejidades por el uso de un espacio esencial para la convivencia de muchos vecinos, puestos a prueba por las continuas condiciones sanitarias. Bueno, ya lo dice nuestra gráfica, vamos a hablar del balneario lacustre más importante de Chile, Pucón, que para muchos chilenos y extranjeros es la mejor alternativa para pasar las vacaciones. Este destino ofrece termas, ríos, lago y hasta un particular souvenir. Mire. Estamos bajando el estrés acá. La comida, todo muy rico. El plato de la casa, jabalí. Mucha gente nos habló de Pucón y decidimos venir a conocerlo. Con un atractivo natural desconcertante, Pucón es sin duda uno de los principales polos turísticos de la región de la Araucanía. A 8 horas y media de Santiago, aquí la naturaleza se disfruta a concho. Ideal es comenzar unas vacaciones en Pucón con el poder relajante de sus aguas termales. Hay recintos que tienen solo aguas naturales, no calentadas, especifican. Acá tenemos una variación de piscinas, tenemos un total de 23 piscinas en las cuales hay distintos tipos de temperatura, de 36 grados a 40 grados. Contento porque no las conocía. Y gracias a Dios que hemos venido y no hemos tenido ninguna percance en el camino, nada, todo bueno. Miren, yo cuando íbamos a las termas en San José de Maipo, cuando éramos jóvenes, llenos de espinillas andábamos. Hasta la semana ya teníamos la piel en los mismos baños. Que vamos a estar 20 años juntos. Para la piel ideal. Diga, pues. ¿Qué? ¿Usted cuántos años tiene? 92. Una experiencia en las termas que se puede complementar con otras actividades. Una de las favoritas para dejar atrás el pesado año son los masajes. Hay varios tipos. La relajación tiene que ver con el masaje suave y lento para que el paciente o el cliente entre en armonía y conexión consigo mismo. El descontracturante ya es más para tratar una dolencia muscular, una tensión muscular. Y en las piedras volcánicas tienen varios beneficios. Ayuda a bajar la tensión muscular, a la artrosis, al estrés y la equilibración de los chakras. Y después de un masaje reponedor, el hambre acecha. Qué mejor que comer en este lindo paisaje, la especialidad de la casa. El turista se va a encontrar con una gastronomía hecha acá en casa. El puré es preparado acá. Tenemos carne a la olla, salmón y lo principal que es el jabalí. La verdad es que siempre venimos con mi familia, los platos son exquisitos, el momento de relajación en las termas, todo es muy tranquilo. Y ya con la energía suficiente para disfrutar el resto de las vacaciones, lo ideal es viajar directo al centro de Pucón, centro también de la entretención, dicen. Mi personaje es el capitán Turner en la embarcación El Holandés Errante, donde realizamos un tour de 1 hora aproximadamente con un pequeño show a bordo. Cuando se juntan ambas embarcaciones se hace una batalla pirata dentro del lago con cañonazos, guerra de agua. Aparte hay un pequeño show, un mini show aéreo en las cuerdas mientras vamos navegando. Una comuna que afirman está preparada todo el año para recibir turistas, los mismos que este verano han regresado con fuerza a la zona. Es que además de todos los panoramas que les hemos mostrado, Pucón tiene mucho más. Sí, había oído hablar de Pucón y del volcán Villarrica, vine a
subir el volcán, increíble. Pensé que no lo hacía, pero demasiado bonito, la vista increíble, es duro, pero súper recomendable. Vivo aquí en Pucón hace 10 años y bueno, es un lugar tan bonito que lo recomiendo demasiado. Hay muchos lugares para recorrer, para conocer. Un paseo o vacaciones en Pucón que no puede terminar sin el infaltable recuerdo o souvenir. ¿Habrá algo más típico que estas flores de madera? Nosotros vamos, en este sector de Pucón, vamos a buscar el sauce mimbre que se llama. Es un sauce blanco. Uno lo pela y más o menos lo deja 2 días reposando al sol para poder trabajarlo y que no se quiebre el pétalo. Flores que coronan una visita a una de las ciudades chilenas más apreciadas por los turistas. Pucón, como todos los años, maravilla con su belleza 100% natural. Bueno, y regresamos acá a la región metropolitana porque este sábado diversas comunas iniciaron sus actividades de verano gratuitas para los vecinos. Aquí tenemos los requisitos que es necesario cumplir para disfrutar de estos panoramas. Verano y crece la necesidad de divertirse pese al calor. Es por esto que el municipio de Estación Central inauguró la piscina municipal de la comuna. Con solo una inscripción previa, los vecinos podrán tener acceso de forma gratuita a este tipo de actividades acuáticas. La estamos pasando bien, estamos practicando. La paso súper bien porque hace 2 años quiero aprender a nadar. Yo vine solo para entrenar. Diversión y aprendizaje, pero mucho ojo, porque las familias deben tener en cuenta las normas sanitarias que deben cumplir dentro de estas instalaciones. Para nosotros es fundamental que las personas cuenten con pase de movilidad, vamos a estar midiendo también la temperatura, respetando también los protocolos en términos de distanciamiento social. Las personas que ingresan también tienen que acreditarse y tiene que ser concordante con la lista que se entregó, de manera a poder mantener la trazabilidad de las personas que ingresaron. Estamos muy pendientes también de que se cumplan los aforos tanto dentro de la piscina como dentro del recinto, así que también van a haber personas que funcionarios nuestros que van a estar pendientes respecto a que eso se pueda cumplir. Al igual que Estación Central, Maipú dio a conocer su plan de verano, donde hay más de 100 actividades, muchas de ellas gratuitas. El caso del parque, por ejemplo, se hace por medio de las juntas de vecinos, donde hay un aforo máximo permitido, dando cabida a 3 juntas de vecinos por día, donde ellos inscriben previamente, presentando el pase de movilidad de todas las personas que van a ingresar al parque. Eso nos permite tener un aforo controlado. Súper bien aquí en Maipú, súper feliz haciendo zumbita. Llegamos distintos a la casa y yo le digo a la gente que se anime, sea niño, sea joven, hombre. Diversas actividades para disfrutar al aire libre, pero siempre pendientes de las medidas de protección por el intenso sol, debido a que las temperaturas permanecerán alrededor de los 30 grados. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos esperar para el resto del verano? Es que vamos a tener eventos de altas temperaturas, como las de calor, pero vamos a tener también algunos días con temperaturas un poco más bajas. Ya lo sabe, entonces, busque las actividades que su comuna tiene para estos meses y así podrá disfrutar de un verano caluroso, pero también entretenido. Bueno, de esta manera terminan las noticias. Nos despedimos junto a Andrea González en Lengua de Señas, pero por supuesto queremos agradecerles que se hayan informado junto a nosotros y tenemos que hacerles una invitación. A continuación, siga en Chilevisión con un capítulo imperdible de La Divina Comida y en CNN Chile viene Entrevista CNN. Que lo disfruten. Buenas noches.